Muy bien, remanentes. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca del séptimo mandamiento. El día de hoy vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y vamos a dar lectura a la palabra en Deuteronomio 5:18. Nos dice, no cometerás adulterio. Vamos a comenzar entonces. Dios, recordemos que en este tiempo Dios estaba hablando a través de Moisés a todo el pueblo de Israel y le estaba dando sus mandamientos. Ya hemos visto desde el primer mandamiento y ahora vamos a ver el séptimo, ¿de acuerdo? Y les estaba diciendo que no debían cometer adulterio. ¿Pero qué es adulterio, remanentes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le suena esa palabra? Vamos a ver. El adulterio sucede cuando, por ejemplo, dos personas que se quieren mucho, 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 deciden contraer matrimonio y esas dos personas van a hacer un compromiso delante de Dios. Contraen matrimonio. Nosotros tenemos a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestro papá. Ellos en algún momento han tenido ese compromiso delante de Dios y han contraído matrimonio. Pero, ¿qué ocurre cuando dentro de este matrimonio, ¿ya? Uno de ellos empieza a tener una relación, pero no con su esposa, sino con una tercera persona? A esto se le llama adulterio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya sea el hombre o sea la mujer, que no es ni su esposo ni su esposa, empieza a tener una relación con otra persona. Este es adulterio. Pero esto no es correcto, porque Dios, ese compromiso que esas dos personas han hecho, lo han hecho delante de Dios. Estas dos personas han prometido al momento de contraer matrimonio ser fieles entre sí, respetarse entre sí. Y es un compromiso que lo hacen y es muy importante porque lo hacen delante de Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia, que nos muestra siempre su amor. Él también nos da y nos muestra su fidelidad. Él en todo momento no nos deja. Él es un Dios fiel para nosotros. Y eso es lo que Dios también quiere de sus hijos, ¿no? De aquellos que están dentro de un matrimonio, quiere que también sus hijos sean fieles y se respeten entre sí, ¿no? Entonces, si tenemos a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestro papá, podemos ver que ellos se están dentro del matrimonio, ellos deben cumplir ese mandamiento, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Aquí, mucho, mucho después de que Moisés dio esta ley, estaban unas personitas que se llamaban fariseos, y los fariseos, ellos pensaban, pues, y ellos decían, bueno, entonces quebrantar este mandamiento implica, pues, que una persona esté en una relación con otra, y eso es suficiente para quebrantar este mandamiento. Es solamente de manera física, es decir, si yo veo, ahí podemos ver en la imagen, estoy viendo a mi pareja o a mi esposo con otra persona. Están quebrantando ese mandamiento. Pero si yo no hago eso, no lo estoy haciendo. ¿Eso será correcto? Jesús explicó a todo el pueblo y a los fariseos también que no es necesario solamente verlos que de manera física se vayan con otra persona, sino que este mandamiento es quebrantado también cuando empieza del pensamiento y del corazón. ¿Por qué? Porque es ahí donde comienzas a quebrantar este mandamiento, ¿no? En muchas relaciones de parejas, de esposos, ¿verdad?, que empiezan a tener pensamientos de querer estar con otra persona que no es su esposo, y eso no es correcto. Entonces nosotros tenemos que ver que desde el pensamiento es que están quebrantando este mandamiento. Entonces, remanentes, ¿qué debemos aprender? El hombre, por el mismo pecado original en que cayó y quedó separado de Dios, siempre va
a inclinarse por quebrar los mandamientos de Dios. Entonces, en su corazón y desde su corazón y en sus pensamientos van a comenzar a querer estar pues con otras personas o quebrantar ese mandamiento, pero ya no necesariamente de forma física, sino solamente con el pensamiento. ¿Y qué va a traer esto? Podemos ver aquí en la imagen, mira cómo vemos aquí, en la parte de la izquierda, podemos ver hay una pareja aquí, y aquí la pareja está que ve a otra persona. Eso es suficiente para quebrantar el mandamiento y faltar a esa promesa, ese compromiso que se han hecho delante de Dios. Eso viene de la intención del corazón. ¿Y qué trae qué trae esto como consecuencia de quebrar este mandamiento? Trae tristeza y sufrimiento, porque no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir. ¿Qué ocurre si quebranta este mandamiento? ¿Qué ocurre si se quebranta este mandamiento? Vemos como remanentes, podemos ver a nuestros papás, ¿de acuerdo? Que si ellos están en relación, o vemos a otras parejas, y si están así, ¿qué pasa? Entonces empieza a haber peleas en el hogar, empieza a haber peleas en las familias, y Dios no quiere eso, porque Dios ha creado a la familia para que sean una unidad, para que sean como un equipo, para que se comparte el evangelio. Pero al contrario, si las peleas, y quienes van a sufrir también son sus pequeños, son sus hijos. Podemos ver las demás familias que están en el mundo, que son no creyentes, muchos tienen ese problema. Y como consecuencia sus hijos también están sufriendo. Podemos tener amigos que sus padres se separan, ¿verdad? Por este problema. De nosotros, recordemos que este compromiso de casarse y de contraer matrimonio fue un compromiso, lo habíamos dicho, de fidelidad, fue un compromiso de respetarse y de amarse. Pero también sabemos que nuestro Dios con nosotros, al momento de elegirnos y de salvar de nosotros, que con nuestro corazón y con nuestro pensamiento también seamos fieles a nuestro Dios y sigamos su palabra. Vemos a nuestros papás, que ellos sean fieles entre sí y no se quebrante este mandamiento, no se cometa adulterio. ¿Para qué? Para que juntamente con los hijos todos podamos ser un equipo que comparte el evangelio. Muchos de nosotros a veces también empezamos a centrarnos en otras cosas que no es nuestro Dios. Nuestro Dios, que es un Dios fiel, lo habíamos dicho, un Dios de amor, también quiere que nosotros podamos ser fieles a la palabra que Él nos da, a ese amor que Él nos brinda, que nosotros también lo sigamos a Él, ¿verdad? Y no centrarnos en otras cosas que nos van a traer sufrimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer si no hemos obedecido este mandamiento? ¿Qué debemos hacer si vemos que en una pareja, si tenemos amigos que tienen sus papás que han quebrantado? ¿O qué pasa si yo, en vez de ser fiel a Dios, estoy centrándome en otras cosas? ¿Qué debemos hacer? Primero, ir rápidamente a Cristo. ¿Por qué? Porque es solamente Cristo quien puede sanar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Así también en las parejas de esposos, Dios también puede restaurar esas familias. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo entra a nuestra vida y lo recibimos como el Salvador de nuestra vida, reconocemos que Cristo es verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Él es el único que puede solucionar todo pecado en nuestra vida. Él es el único que por su sangre nosotros hemos sido limpiados. Solamente por Él podemos llegar a
ha deshecho toda obra del diablo. Si nosotros reconocemos esto cada día y si disfrutamos esto en nuestra vida, vamos a ser sanados remanentes. Y los padres que vemos que tienen este problema también serán sanados y serán restaurados. Entonces, como hijos, nosotros tenemos que compartir esta palabra también a nuestros demás compañeros, compartir esta palabra con nuestros padres, conversar con ellos, disfrutar qué es lo que Dios me ha enseñado el día de hoy, ese mandamiento que es muy importante y la fidelidad que Dios me muestra a mí, que Dios nos muestra a nosotros y la fidelidad que Dios también quiere que haya en las parejas, en los matrimonios. Entonces, remanentes, una vez que nosotros seamos sanados, vamos a poder salvar a los demás remanentes, salvar a los demás niños que están en problemas, que están sufriendo por haber quebrantado este mandamiento, sus padres, ¿no? Entonces también ellos van a poder salvar a otros. Nosotros debemos ver y orar por aquellos niños que vemos, aquellos amigos que tenemos, sea que tengamos primos, ¿verdad? Que están pasando por esta situación. Debemos saber que es porque están quebrantando el mandamiento de Dios. Pero esto tiene solución en Cristo. Entonces nosotros vamos a ir y vamos a poder darles la respuesta. Vamos a orar, remanentes, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por este día que nos das. Gracias, Padre, porque tú, a través de este mandamiento, Padre Santo, nos muestras que no solamente es de manera física, sino que las personas con su pensamiento y su corazón quebrantan este mandamiento. Señor, tú que eres tan grande en amor, tan grande en fidelidad para con nosotros, que nosotros también podamos ser fieles, Señor, a ti, que podamos seguir tu palabra en todo momento y disfrutar, Señor, la salvación que tenemos en Jesucristo como nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero Rey. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.